Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos dos. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Ganará el controversial López Obrador la presidencia en México? Después de ser jefe de gobierno de la capital del 2000 al 2006, Andrés Manuel López Obrador durante 12 años consecutivos intenta por tercera vez conquistar la presidencia de México, pero esta vez pareciera que podría lograrlo. Para hablar de la situación de México, país hermano cuyo devenir interesa tanto a Centroamérica, de los escenarios electorales y de una eventual presidencia de López Obrador, nos acompaña esta noche el doctor Fernando Basúa, profesor de Economía Política y Política Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, UAM, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Bienvenido, Fernando. Buenas noches. Es un gusto tenerte en Zoom por Gracias. Primera vez, aunque ya en algún momento habíamos grabado por Skype, ¿verdad? Algunas opiniones precisamente sobre el interés que tenemos de tus opiniones sobre México. Se viene una importantísima elección presidencial. Así es. Bien, con 48% de las preferencias frente al 30% de su rival más cercano, faltando menos de 2 meses para las elecciones presidenciales, ¿existe una alta probabilidad que López Obrador sea el próximo presidente de México? ¿Es ya inevitable la victoria de López Obrador? Interesante pregunta, pero es de entrada claramente inevitable, todavía no puede decirse qué es hasta el día de las elecciones. Como sabemos, los procesos electorales son procesos muy complejos en donde cantidades muy grandes de público toman su decisión de votar y muchas veces dan resultados poco esperados. En este caso, como en todo, en general, en todos los procesos, siempre se usan métodos de investigación de opinión pública para ir detectando cómo van las preferencias, cómo va la correlación de fuerzas y demás. Eso es lo normal. En este momento, ciertamente, la ventaja a que lleva como puntero Andrés Manuel respecto del segundo en la contienda presidencial mexicana, Ricardo Anaya, ciertamente parece ya irremontable. Ciertamente es una situación, digamos, relativamente nueva, aunque no tan nueva en los antecedentes electorales mexicanos, y probablemente habría de considerar que todavía tenemos que considerar cómo van a reaccionar el resto de los actores frente a una, digamos, distancia, una ventaja tan considerable como la que tiene en este momento Andrés Manuel, pero faltan de todas maneras casi 2 meses, es cierto, pero los hechos se van produciendo día con día. Los actores es muy probable que reaccionen frente a esta nueva situación que ellos ven efectivamente, o sea, me refiero a las otras 2 candidaturas básicamente, la candidatura de José Antonio Meade y la candidatura de Ricardo Anaya, y tenemos que esperar a ver qué se les ocurre hacer para reducir esa distancia que lleva Andrés Manuel y efectivamente, eventualmente, hasta remontarla. Pueden hacer efectivamente
diseñar nuevas estrategias de corto plazo o de inmediatas, digamos, para reaccionar frente a esto? Por supuesto que sí. En todos los procesos así sucede. Mid es el candidato del PRI, ¿verdad? Así es. Del PRI, de una alianza entre, digamos, el PRI, que es el partido ya muy conocido en toda América Latina, con dos, el Partido Verde, ¿no? Y el Partido Alianza, que es el partido, digamos, formado en el contexto del sindicalismo magisterial mexicano, ¿no? Bueno, pero hablando de alianzas, precisamente el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, su candidato Ricardo Anaya es ahora el candidato de esta coalición, de esta alianza. Así es. Y esto ha sucedido recientemente. La pregunta de nuevo es si podría Anaya, ya con esta coalición, remontar semejante diferencia. Teóricamente sí, pero depende de qué decidan hacer en términos de estrategias o estrategias de cortísimo plazo, de cómo decida reaccionar el equipo técnico político del candidato Anaya en un contexto tan nuevo como el precisamente formado por el frente que conforman ahora por primera vez en la historia el partido tradicional de la derecha, que es, digamos, de la llamada derecha mexicana, que es el Partido Acción Nacional, y el partido tradicional o que fue tradicional de la izquierda, que es el PRD, junto con Movimiento Ciudadano, que es un pequeño movimiento, es un pequeño partido de centro y que queda muy bien en esa alianza. Pero el punto relevante... O sea, Andrés Manuel López Obrador logró lo impensable, digamos, unir a la derecha y a la izquierda. Digamos que es un mérito de la izquierda y la derecha tradicionales haberse unido contra Andrés Manuel. Digamos que la situación, la existencia de Andrés Manuel y un nuevo partido de izquierda, más, comillas, más radical o percibido como más radical por el público, que es precisamente Morena, el partido de Andrés Manuel, uno de los efectos fue la reacción frente a ello, es la reacción de los dos grandes actores tradicionales, vamos, el PRD y Acción Nacional, unirse con un solo candidato para enfrentar a Andrés Manuel. En ese sentido, es un frente, el Frente por México, el frente se llama ese frente, esa alianza, que representa una novedad muy importante, una innovación muy importante en el sistema político mexicano. Ahora, ¿qué futuro puede tener en 2 meses? Depende de qué haga, ¿no? Cuando ganó Vicente Fox, ¿en qué año fue? 2000. En el año 2000, dado que el PRD, la izquierda, no tenía posibilidades de ganar, surgió la tesis del voto útil. Exactamente. Es decir, que no valía la pena, para sacar al PRI de Los Pinos, no valía la pena desperdiciar sus votos en el PRD, y en ese sentido había que darle el voto al partido al PAN de Fox. ¿Tú crees que eso mismo se podría dar en estos momentos? De hecho, es una de las grandes discusiones que está sucediendo en este momento en la escena pública mexicana. Al respecto, nada más algunas correcciones. Esto es, se presume que es voto útil no porque sea un juicio del observador o una valoración respecto de si ese voto sirve o no sirve después para gobernar. Esa es otra cosa que no tiene nada que ver. Para que no lo desperdicie. Exactamente, esto es, se presume que el votante, la presunción, considera que su candidato más preferido ya no puede ganar, como en este caso sería el caso de el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, digamos, son cinco, perdón, que ya los seguidores de los otros candidatos, salvo el puntero y el segundo lugar, ya consideraran en algún momento de aquí al 1 de julio, consideraran que su candidato más preferido ya no va a ganar, entonces decidiría, hipotéticamente, darle su voto, al candidato menos preferido, pero capaz de vencer al menos preferido. En este caso, la idea es que los votos de todos los demás, especialmente de la alianza del PRI,
en un momento dado de situación de voto útil se tenderían a ir, digamos, los que, por supuesto, el grupo de Anaya considera que se tendería a ir con él para vencer a Andrés Manuel López Obrador, pero también dentro del grupo, dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador consideran que los priistas, ya en una situación de voto útil, preferirían votar por Andrés Manuel que por Anaya. O sea, en ese sentido... O sea, hay una disputa, va a haber una disputa. Una disputa por el voto útil, así por es. el voto. Así es. Pero esto dicho, todo indicaría que la probabilidad es muy alta que gane el señor López Obrador, a quien le dicen, entiendo, el peje. Así es, pero digamos, aunque pudiera notarse o tener una connotación negativa, para mucha gente es de cariño. ¿Por qué? Porque tiene tanto tiempo haciendo política, digamos, tiene por lo menos 18 años, digo yo, siendo un político profesional, y de manera que no es mal visto, digamos. Después del fracaso del chavismo en Venezuela y del llamado socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, existe una gran preocupación en México, en Latinoamérica y en Washington de una victoria de López Obrador, señalado de ser un populista radical identificado con el Castro chavismo. ¿Es que lo es verdaderamente? Yo diría que no, pero como he sabido, el proceso venezolano ha sido un proceso altamente controversial desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos 18 años, 20 años, y las posiciones y las opiniones mundiales respecto al proceso venezolano se han modificado a lo largo de estos 20 años, porque la evolución del proceso venezolano también ha tenido claroscuros, ¿ya? Y en ese sentido, podemos decir... Ahora no hay nada de claros. Digamos que, no obstante, el punto en este momento es a quién, digamos, responsabilizar de la catástrofe económica, social, humanitaria que todo mundo sabemos está sucediendo en Venezuela. La opinión pública mundial mayoritaria indicaría o señala que esa responsabilidad recae 100% en el gobierno y sus prácticas autoritarias, antidemocráticas, ilegales y anticonstitucionales, tanto de Chávez en su momento como después de Maduro, sobre todo con Maduro. Pero hay quien opina también que sin negar esto, ha habido una especie de conspiración internacional de los enemigos tradicionales de los movimientos populares que han coadyuvado aceleradamente a esto. Digamos, son dos posiciones y en esas dos posiciones ciertamente todo indica a nivel mundial que la posición que responsabiliza al gobierno venezolano y sobre todo al gobierno cubano, que todo mundo entiende que está aliado estratégicamente con el gobierno de Maduro, lo responsabilizarían de esa catástrofe. Ahora, Andrés Manuel al respecto ha dicho distintas cosas, ¿no? Ha sido a lo largo del tiempo, ha modificado, ha moderado lo que en un inicio fue, como en muchos casos, no nada más en el caso de Andrés Manuel, ha moderado su opinión positiva respecto del castrochavismo. Tanto en la presidencia de Salinas de Gortari como de Zedillo, es decir, del 88 al 2000, se hicieron reformas que democratizaron e institucionalizaron el sistema político y que por primera vez establecieron límites al enorme poder de la presidencia mexicana. ¿Cuáles fueron estas reformas y por qué son importantes para identificar los límites y los márgenes de acción de una eventual presidencia de López Obrador? Excelente pregunta. Y me parece que va al fondo de la cuestión, porque en el proceso que va, digamos, de 82, 88 a la fecha, o 88 a 2000, digamos, se llevaron a cabo los últimos dos sexenios priistas, el de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, una serie de reformas estructurales, me permitiría decirlo, al Estado mexicano, a la manera de funcionar, que redujeron significativamente ese poder presidencial que fue famoso durante todo el siglo pasado, la omnímoda silla presidencial mexicana. ¿Cuáles reformas en particular? Uno,
la independencia, la autonomía del Banco de México, que le quitó al presidente de la República la maquinita de hacer billetes, sin la cual o con la cual se produce la inflación, que ha sido la peste en el continente en especial. Dos, la organización misma de las elecciones. Esto es, hasta 1988 las elecciones eran organizadas por una oficina del gobierno federal, del presidente. La independencia de la creación de un organismo autónomo independiente para organizar las elecciones y todo el proceso posterior de litigios al respecto ha sido una de las conquistas, digamos, democrático-políticas más importantes en México, aunque todavía hay dudas al respecto. Tres, la autonomía del aparato de la institución estatal que produce toda la información relevante respecto de la evolución del país, de su desenvolvimiento, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, el famoso INEGI, que ya ahora también es autónomo del presidente. Muy y así bien. Sucesivamente hay otras. Vamos a retomar este tema cuando regresemos de este corte comercial, no nos cambien. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. ¿Ganará el controversial López Obrador la presidencia de México? Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el doctor Fernando Basúa, profesor de Economía Política y Política Pública en la Universidad, en la UAM de México, y también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Fernando, antes de irnos al corte, hablábamos precisamente de importantes reformas que se hicieron en el Estado mexicano que limitarían precisamente el poder presidencial Así es. Mexicano, que era conocido, ¿verdad? Históricamente, y que entonces tendría cualquier presidente de cualquier signo límites precisos y menores márgenes de acción para desarrollar su gobierno. Así es. En particular, me quedé diciendo, primero el Banco de México, el INEGI, la Suprema Corte de Justicia, Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Lo mismo. Se han creado nuevas instituciones, como la Auditoría Superior de la Federación, que también es un organismo autónomo, y un conjunto de organismos estatales autónomos que se desarrollan lo que antes eran oficinas del presidente. De manera tal que en un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, aunque la publicidad y la propaganda política ya lo hicieron y puedan volver a insistir en que por sus ideas, digamos, de izquierda, es un peligro para México, es difícil que puedan convencer, porque ya todo mundo sabe que el contexto en el que se va a mover el próximo presidente es un contexto distinto.
mucho más acotado, sin las facultades que hicieron famosa la presidencia de México en el continente y en el mundo. El problema no es que sea de izquierda, el problema es si representa una tendencia de izquierda democrática, respetuosa de las instituciones, de la separación de poderes, ¿verdad? De la alternancia o no. Así es. Y en el caso de López Obrador hay señalamientos, ¿verdad? Al menos en el pasado, de una concepción denominada populista que supuestamente trataría de concentrar más poderes. De ahí la importancia de estos elementos que tú señalas. Pero precisamente fue en la presidencia de Peña Nieto, la actual, que concluye el 1 de diciembre de este año, donde se impulsaron unas 13 reformas importantes de modernización de las políticas públicas y sectoriales, algunas de las cuales López Obrador ha declarado que revertirá. Por ejemplo, la educativa, que mejoraría la calidad de la educación, pero también la energética, que a partir de masivas inversiones de las grandes petroleras extranjeras aumentaría considerablemente la producción y exportaciones de petróleo. Él ha tomado ya posición respecto a esta reforma que muchos han analizado como positivas. Sí, es correcto, aunque la opinión pública respecto del resultado hasta ahora de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto es muy controversial también, porque son reformas de tal calado, de tal profundidad, que los efectos positivos anunciados no necesariamente son producibles en el lapso de un sexenio. No se han percibido Así todavía. es, todavía no se han percibido. Primero. Segundo, pero la insistencia además de Andrés Manuel López Obrador en ellas, específicamente las que mencionaste, ¿no? La educativa y la energética. En el caso de la educativa, el punto es que la implementación de esa reforma educativa, de esta macropolítica pública o gubernamental, afectó seriamente por sus características al sindicato, digamos, al sindicato de uno de los más poderosos sindicatos mexicanos, del magisterio, y se enfrentó políticamente de manera abierta con la organización autónoma, digamos, de los propios profesores, que se llama la ACENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Bueno, y además echó preso a la líder, ¿verdad? Que creo que todavía está presa. No, ya la liberaron. Ya la liberaron. Pero digamos que el caso de la reforma educativa, los problemas políticos a los que el gobierno se abocó, precisamente por las características de esta reforma, que alteraron las condiciones laborales tradicionales, que eran prácticamente de corrupción generalizada en el manejo de las plazas y demás de los profesores. La visión que tenía en esta estrategia reformista del sistema educativo implicaba, primero que todo, atacar esas condiciones que volvían a los profesores poco menos que eternos y poco incentivados para actualizarse, que al hacerlo entró en tales problemas políticos que se le revirtieron porque no tuvo tiempo para hacerlo. Ahora, pero igual lo de la energética. En el caso de la energética, tampoco ha podido todavía generar esta reforma estructural, esta nueva política gubernamental de largo plazo. ¿Por qué? Porque el proceso es realmente complejo. Implicó quitarle el carácter monopolista estatal, propiamente dicho, a Pemex, y abrir la posibilidad por primera vez en la historia reciente, digamos los últimos 60, 70 años, de joint ventures, de inversiones entre el capital extranjero, la inversión extranjera de las grandes petroleras con Pemex, y en un nuevo sistema de regulación del Estado que sí permite la inversión extranjera. Pero eso violenta una vieja tesis de cardenista, precisamente de 1936, de la famosa expropiación petrolera, que es muy sentida todavía por un buen segmento del público, en el sentido de que se considera poco menos que traición a la patria que vengan al territorio mexicano empresas extranjeras
a hacer hoyos y a sacar el petróleo, porque se tiene un sentido nacionalista, en mi opinión, obsoleto de la propiedad estatal, ¿ya? Y eso le ha ayudado mucho a Andrés Manuel a consolidar, digamos, su ventaja en este momento, ¿no? Bueno, pero para doblar la producción y las exportaciones petroleras, tener mucho más ingresos, dejar de importar petróleo, porque entiendo que hasta han tenido que importar, eso no lo puede hacer Pemex, no tiene los recursos y probablemente no tiene la tecnología para hacerlo. Sin duda, sin duda. No solamente eso, sino que está prácticamente quebrada la empresa. Entonces, está bien, pero el punto es que el público ciudadano mexicano, un segmento muy importante, podemos decir alrededor de una tercera parte, que son los que están seguros, son comillas, seguidores de Andrés Manuel, no ven las cosas así porque tampoco es un problema muy sencillo que es para explicar, digamos, en la escena pública, ¿no? Y en la televisión, ¿no? Pero el punto es que es esperable que haga López Obrador si llegare al gobierno el 1 de diciembre. ¿Qué puede hacer con eso? Por eso también depende de cómo le vaya a Morena en la Cámara de Diputados, que es una elección paralela. Si logra López Obrador obtener la mayoría dentro de la Cámara de Diputados y eventualmente, o sea, la mitad más uno o hasta los 2/3. Si no obtiene los 2/3, no va a poder cambiar la Constitución para, digamos, revertir ni la reforma energética, ni la reforma educativa, ni ninguna de las reformas. Entiendo yo que en esta, además del ingreso, entiendo yo que van a votar como unos 12 millones de jóvenes, pero también estamos hablando de una elección que va a elegir congresistas y senadores y gobernadores. Así es. Algunos, estaba leyendo que la BBC declaró que esta posiblemente sea una de las elecciones más importantes. Sí, históricamente lo es. De varios decenios. Porque es la elección en la que coinciden una gran cantidad de elecciones, digamos, los tiempos constitucionales, tanto de gobernadores como de congresos locales, como de alcaldes y senadores, obviamente federales. Efectivamente, pero el punto, vuelvo a repetir, no, el problema de la eventual peligrosidad de cualquier gobernante, depende también de la elección paralela en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Y cuáles son las proyecciones en este momento? En este momento se calcula que lo que acabas de mencionar respecto de Andrés Manuel, la ventaja que tiene, el partido Morena no alcanzaría ni la mayoría absoluta. Esto es, andaría máximo de alrededor de 260 diputados. ¿Sobre un total de? Pues sobre un total de, 240 diputados sobre un total de 500 diputados, ¿no? Bueno, pero eso es enorme. Es enorme, ciertamente. Ya en el poder, con unas alianzas, logra la mayoría simple. Sí. Pero estas reformas implicarían mayoría calificada. Mayoría calificada de 2/3. Entonces necesitaría, digamos, mucho mayor apoyo como para verdaderamente revertir las reformas. Si hablamos de las reformas, pero en general, él, por lo que ha declarado públicamente, pero bien sabemos que en una lucha política, sociopolítica, democrática por el poder político, no es muy confiable lo que los candidatos o aspirantes puedan decir ex ante de lo que van a hacer una vez en el poder. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entiendo que se ha ido moderando, no solamente en los contenidos, pero también en las formas. Así es. Así que bueno, ¿cómo visualizas tú una presidencia de López Obrador? Comenzando con los retos económicos y sociales y los retos de seguridad, que son enormes. Así es. Qué bueno que lo mencionas, porque al respecto, Andrés Manuel ha sido bastante, digamos, yo diría que el tema que no ha tocado aún todavía, supongo que lo tocará, es cuál es su pensamiento propiamente de política económica, su pensamiento económico. En parte porque no es un tema relevante en la agenda pública. La agenda pública ha estado centrada en el problema de la inseguridad o en el problema de la corrupción, básicamente, y de esa manera Andrés Manuel ha podido capitalizar de manera muy inteligente todo el rechazo público casi mayoritario, por una parte al presidente Peña, ¿ya? Y por otra parte al PRI.
Entonces, digamos que tanto Peña como el PRI, como el candidato José Antonio Meade, tiene demasiados negativos, ¿no? Por lo tanto, la discusión es sobre ya directamente con los sectores sociales. Esta semana ya Andrés Manuel entró en colisión directamente con un organismo empresarial que se llama Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ya de manera muy... una forma de darle mayor confianza, certidumbre al sector empresarial. Pero no, él ya los acusó públicamente ¿Ah, sí? de ser una minoría rapaz que tiene secuestrado al gobierno, lo cual es un tema o es una manera de decirlo sí, que tiene un gran aplauso público, digamos, no nada más entre sus seguidores. O sea, no solamente entre los seguidores de Andrés Manuel, hay quien considera, en el público ciudadano mexicano, que efectivamente los gobiernos mexicanos han sido demasiado obsecuentes con grupos mayoritarios y que esa es la explicación de la desigualdad y la pobreza. De lo que el gran capital tendría, dijéramos, secuestrado a la presidencia de la República y a muchos de sus ministros, ¿verdad? Así es, esa es la tesis política. Es un tema recurrente. Así es. Bueno, la economía mexicana se transformó como resultado del Tratado de Libre Comercio. Así es. No solamente desde el punto de vista estructural, pero también los índices de crecimiento y de inserción competitiva en la economía internacional. Así es. Esto dicho, con Trump en la presidencia de Estados Unidos, proteccionista, y con un López Obrador con algunos rasgos también proteccionistas, esto podría hacer mucho daño a la economía mexicana. Es decir, si ambos coinciden en eso, las consecuencias podrían ser muy grandes. Es correcto. Sin embargo, no creo yo, mi opinión personal, a reserva de lo que estos próximos 50, 60 días se pueda mostrar en la opinión, en la pelea política por el poder, no estimo que Andrés Manuel pueda cometer alguna tontería respecto del Tratado de Libre Comercio. Primero porque es muy difícil, como se está viendo, salirse del tratado por las características que tiene, y además para salirse del tratado necesitaría una cámara favorable, y eso no está todavía claro. Segundo, además, y esto es lo más importante, digamos, yo diría, en México tenemos un dicho que llama: ningún borracho come lumbre por más borracho que esté. Entonces, ¿ningún borracho qué? Come lumbre, un fuego. Entonces, digamos, el asunto es tan claro que lo que es esperable que haga es que no intente más allá de lo que ya ha dicho, que es sugerir que si él gana, no se firme el Tratado de Libre Comercio, sino hasta después de que se den las elecciones presidenciales. Este gobierno ha hecho grandes esfuerzos para ir al encuentro con Trump y aparentemente hay avances para lograr un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Sí, finalmente, sin duda. En un minuto, ¿cómo ves una presidencia de López Obrador, particularmente en su relación con Latinoamérica y Centroamérica? Primero, es una presidencia eventual de López Obrador, si gana, ahora el 1 de julio, va a ser un gigantesco reto, desafío, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de política gubernamental estratégica. ¿Por qué? Porque las dos situaciones son situaciones, digamos, los problemas públicos mexicanos son tan complejos como el problema de la seguridad, el problema de la narcoindustria, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, son de altísima complejidad y requieren, por un lado, alianzas políticas con claridad científico-técnica de política gubernamental pública, y por otro lado, necesitas tener los equipos necesarios, científico-técnicos, para hacer eso, ¿ya? De manera tal que ya la simple y sencilla problemática referida a qué hacer con las reformas estructurales que ya están aprobadas, que ya son constitucionales, eso va a representar un reto intelectual, científico-técnico y político, sin duda alguna. Bueno, pero ahí sugieres de que el tema interno va a ser tan grande que la parte internacional quedaría un poco relegada. Quedaría relegada. Además, Andrés Manuel ha insistido en que él va a seguir religiosamente
los principios de política exterior constitucionales, que son el principio de no intervención y el principio de la solución pacífica de las controversias. En consecuencia, lo esperable es que no cambie mucho la política exterior en lo que se refiere a Latinoamérica, ¿ya? Ni tampoco respecto a Estados Unidos. Fernando, muchas gracias por habernos visitado este día. Cuando quieran, te agradezco. cuando quieran. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros nuevamente esta noche en Focos. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Serén y soy parte de la nueva generación de El Salvador.